Bienvenido, bienvenida. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor esta mañana? Le damos siempre a Él la gloria. Estamos en una semana donde siempre está Semana Santa para todos y a mí me encanta ver algunos puntos. Quiero decirte que hoy vamos a celebrar la Cena del Señor y a mí me gusta celebrarla. La Biblia dice, ¿no?, que la celebremos frecuentemente, pero en mi corazón hay como enseñarla bien. Digamos, hacerla con tiempo, no con prisa, sino tomarnos un tiempo de reflexión profunda, qué es, y así repetirlo. Y yo quiero animarte que tú lo puedas hacer en tu casa esta semana. O sea, que con tu familia tomes la oportunidad de un tiempo de enseñar, de celebrar la Cena del Señor. Porque al fin de cuentas la Pascua es algo tan importante. Cuando vemos la historia de la Pascua, del Éxodo, cuando vemos que Israel va saliendo de Egipto, es el momento de la Pascua. Dios les dice, harán esto como un mandamiento solemne. Es un memorial, es un recordar que Dios salvó a su pueblo de la esclavitud. Y las cosas que vemos en el Antiguo Testamento son una sombra, son un reflejo, por así decirlo, de lo que Jesús estaría haciendo para nosotros. Es decir, que la Pascua es como la versión 1.0. La Cena del Señor es como la versión 2.0, es la perfecta. Es Jesús viviéndola, enseñándola, mostrándola de una manera tan especial, que lo que estaba escrito se estaba personificando de alguna manera en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver la Pascua. Tú conoces, estuvo Israel 400 años en Egipto, más de 400 años. Imagínate cómo habían estado ya con una mentalidad en esa esclavitud. Dice la Biblia que la carga era muy grande y se había aumentado la carga sobre ellos. Ellos soñaban con la libertad, anhelaban, había promesas de Dios y las veían muy lejanas. Ahora tienes que ver esto: Egipto era la autoridad máxima. ¿Quién se va a atrever a rebelarse a Egipto? O sea, tenían todo el poder, todo el ejército, lo más moderno, ellos eran. O sea, que se veía como un imposible. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que no hay imposibles para Dios. Y esa historia, Dios iba a actuar de una manera tan especial que no iba a quedar duda de que Dios fue el que los liberó. Entonces, en esta historia de la Pascua, Jesús quiere celebrar la Pascua. Estamos en los momentos últimos de que Jesús va a ser entregado, es decir, a horas de que Jesús va a ir a la cruz. Jesús va a ser arrestado, Jesús va a ser lastimado, Jesús va a ser juzgado falsamente, malamente, va a ser llevado a la cruz, va a expirar en la cruz, va a dar su última palabra, consumado es, va a estar 3 días en el sepulcro y va a resucitar al tercer día. ¿No? Entonces es muy importante. Jesús quería celebrar esta Pascua. Y cuando tú ves que es la Pascua, no hay nada que a Dios se le fue de control. Es decir, Jesús estaba haciendo la Pascua. Era un cordero, ellos sacrificaban en la Pascua. La orden era esta: van a ofrecer un cordero sin defecto. Y de hecho tenían 4 días para estar revisando que no hubiera defecto. Después dice que lo iban a sacrificar, cordero de 1 año. No, y iban a celebrar la Pascua, y la sangre del cordero la iban a poner en los postes y en los dinteles de su casa. Me encanta esto: de su casa, para que la muerte no los visitara. Venía un juicio sobre Egipto y todo primogénito iba a morir, pero donde estuviera la sangre del cordero pascual, la muerte no tenía acceso. Y fue una historia que conocemos, lo hemos oído muchas veces, pero esas casas fueron salvas, esas casas hubo vida, amén. Entonces es la misma historia ahora con Jesús. Cuando la sangre del Cordero de Dios nos ha cubierto, nuestra vida tiene vida, y vida eterna, y vida en abundancia, amén. Entonces vamos a ver esta historia de la Pascua con Jesús. En sus últimos momentos todos los evangelios nombran algo de la Pascua. Vamos a ver 2 evangelios, se complementan estos 2 evangelios, Marcos y Mateo. Vamos a Marcos 14 del 12 al 13. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Nada más para tu información,
La Pascua es una cosa y la fiesta de los panes con levadura es otra. Pero en su primer día, en el término del primer día de la Pascua, cuando se mataba al cordero y se comía al cordero, en realidad se junta con el principio de la otra fiesta solemne, que es la de los panes y levadura. Hoy en día se vuelve como una fiesta pareja, es decir, empieza la Pascua y se sigue con la fiesta de los panes por 7 días. Entonces Jesús les había dicho a sus discípulos: cuánto he deseado tomar esta Pascua con ustedes. Entonces esta historia nos habla de la Pascua. Ellos iban a celebrar la Pascua. Versículo 13: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguirle. Me encanta, no había WhatsApp, no había ubicación. Mándame la ubicación, Jesús, donde debemos de ir, y allí voy. No. Jesús tiene el control. Si tú y yo hoy estamos acostumbrados a confiar en una dirección de un WhatsApp, déjame decirte que antes que la tecnología llegara, Jesús siempre nos dirige al lugar correcto y adecuado, y todo lo tiene preparado. Amén. ¿Sabes? Me encanta eso, porque nos habla del control de Dios. No, me gusta, ¿sabes? Ahora, déjame, tú y yo tenemos que meternos a la Biblia. Cuando oímos una historia, le está diciendo otro de los evangelios, dice que esos 2 discípulos eran Juan y Pedro. Imagínate, Jesús les está diciendo: Pedro y Juan van a ir a la ciudad, y cuando vean a un hombre con un cántaro en la cabeza, síganlo. Normalmente las mujeres llevaban el cántaro. No sé si ellos se quedaron de alguna manera diciendo: ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y a qué hora crees que llegue? ¿Crees que vamos a esperar mucho? No sé, porque están ahí. O sea, Jesús les está diciendo algo: tienen que seguir a alguien. Es decir, están dependiendo de un acontecimiento en el tiempo y en el espacio. Pero déjame decirte esto: Dios tiene control del tiempo y del espacio. Entonces dice: cuando ustedes lleguen van a encontrar esto y lo seguirán. ¿Sabes? Síganlo, porque Él va a tener todo preparado. Y donde entrare, decir al Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros ahí. Es decir, ahí ya está todo listo. ¿Puedes decir conmigo: ya está todo listo? Me encanta esto, porque Dios ya tiene todo listo. El problema es que tú y yo no lo hemos descubierto. Pero qué importante, la palabra de Dios dice que Dios preparó cosas de antemano para que andemos en ellas. Es decir, a veces tú y yo decimos: ay, ya encontré esto, ay, nos emocionamos. ¿Sabes qué? Dios ya lo tenía preparado. No sé si has jugado con los niños que te tapas así. Me gusta jugar así, y dice: ahí está. O sea, se emociona como... O sea, el niño así. A veces somos así, que creemos que encontramos algo, pero eso ya estaba ahí, ya estaba de Dios. Dios tiene el control. Lo puedes decir conmigo: Dios tiene todo el control. Esta es una historia para que tú y yo podamos confiar en Dios. Y dice que fueron sus discípulos y entraron a la ciudad. Lo puedes decir conmigo: y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y hallaron como les había dicho. Déjame decirte esto: la palabra que sale de la boca de Dios hace lo que tiene que hacer y no vuelve vacía. Alguien tiene que oír esto esta mañana. Las promesas de Dios sucederán como Él ha dicho. Tú y yo tenemos que ser de fe y esperar que lo que Dios ha dicho se va a hacer en nuestras vidas. Amén. Es una historia de confianza, es una historia de fe. Tú y yo tenemos que ser personas que tenemos fe en Dios. Amén. Entonces eso pasó, está preparado todo. Mateo, cambiamos de evangelio. Mateo dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, escúchalo bien, dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Wow. Quiero llamar tu atención. Imagínate que somos los 12 y estamos en la mesa con Jesús. Y de repente Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué haces? Imagínate el momento, ¿no? Así, la voz de autoridad de Jesús, el momento serio, o sea, porque es una cosa seria, es una cosa grave. Y luego, si Jesús lo dijo despacito: uno de ustedes me va
a entregar. ¿Qué haces como discípulo? Eres discípulo ahora, ¿está bien? ¿Qué haces? Yo empezaría, o sea, yo pienso, ¿qué haría yo? No, pues se me hace que ahora sí el Pedro siempre algo rarito le veía, algo rarito le veía. No, es Juan que se acercaba tanto. Se me hace que quería ganarse la confianza. Bueno, pero Judas, siempre Judas fue Judas. O sea, yo estaría así, quizás sí, ¿no? Quizás sí, pero tienes que meterte en la escena, ¿no? Alguno diría, híjole, qué oso, qué momento. O sea, por si había un fresa de los discípulos ahí, ay, qué oso, ¿cómo está esto? O sea, porque era un momento tenso, era un momento incómodo en ese lugar. Pero escucha lo que dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Lo voy a repetir, soy yo, Señor. ¿Estoy equivocado en mi idea? Porque en vez de andar viendo quién era, dice que este momento fue de tanta autoridad de Jesús que los llevó a cada uno a revisarse. Ahora imagínate que cada uno, en vez de echarle la culpa al otro, al que le ve más cara de pecador, en vez de andar juzgando a los demás, porque déjame decirte que esta predicación es para ti, no es para nadie más, porque somos buenos para desviarlo. No, cada uno de ellos empieza a revisar su corazón y dice que se empezaron a entristecer. Ahora pienso esto, ¿por qué se empezaron a entristecer? Porque en esta humanidad que tenemos con debilidades, no, quizá alguno dijo, híjole, ¿sería yo capaz de hacer esta cosa tan horrible, tan tremenda, de entregar a Jesús? O sea, yo creo que ahí ante la palabra de Dios empezamos a revisar nuestro corazón. Ante la luz de la palabra de Dios empieza a ser reflejado en nuestro corazón, y de repente las impurezas empiezan a notarse con más claridad. Me llama la atención porque se revisan a ellos. O sea, ya no hay oportunidad de echarle la culpa a nadie. Es una revisión al corazón. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y en ese momento se entristecen. Me llama la atención porque quizá algunos pensaron, híjole, quizá en esta humanidad que tengo, en estos hábitos, ¿sería yo capaz de hacer esto? Y es un momento hipertenso, es un momento súper profundo, pero gracias a Dios por su palabra, que es una lámpara que puede alumbrar en nuestros corazones. Y muchas veces tú y yo tenemos que oír la palabra de Dios, y cuando oímos la palabra de Dios, exactamente empieza a señalarnos esas impurezas que Dios quiere confrontarnos con ella. Los discípulos están siendo confrontados en ese momento. Entonces él respondió. O sea, imagínate, eres discípulo otra vez y dices, ya te atreves a hablar, por fin te atreves a hablar. Dices, ¿seré yo, Señor? Y Jesús sigue viendo a todos así. Imagínate que Jesús te está viendo así, y de repente Jesús dice eso. O sea, no dicen más que esto. Entonces Jesús respondió, él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Judas estaba haciendo su chopita ahí. O sea, quiere decir que Judas estaba cerquita de Jesús. Pero a mí me queda una duda en esta interpretación. Si todos los demás de repente pues se acercaban y hacían algo. No, el que mete, pero Judas en ese momento estaba metiendo el pan, porque nadie lo tiene claro en ese momento. O sea, si tú te das cuenta en el contexto de esta historia, nadie tiene muy claro. De hecho, no entendieron. Entonces dice, el que mete su pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero Jesús dice esto más, y esto me confronta. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es entregado. Bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Permíteme hacer un atrevimiento, pero supongamos que eres Judas. O sea, nos cuesta trabajo ser Judas. Pero imagínate que eres Judas, y los evangelios dicen que Judas ya había acordado vender a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, estando, soy yo, Señor, soy yo. Judas dijo, ay, no soy el único que como que, o sea, yo creo que Judas se sintió un poquito mejor en ese momento. Pero cuando Jesús dice, ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre,
mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Qué haces? O sea, si eres Judas, ¿qué haces? Yo dije, yo me arrepiento, o sea, la verdad. O sea, yo dije, Señor, perdóname. Pero Judas no se arrepiente. O sea, Judas no se arrepiente. Yo creo que tuvo una oportunidad en ese momento. Porque sabes que Dios siempre nos da la oportunidad. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos da la oportunidad de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando veo la dureza del corazón de Judas, me preocupa, porque el ser humano puede llegar a tener la dureza tan fuerte que aún oyendo algo tan delicado, tan fuerte, tan poderoso, diga, híjole, decido darle la espalda a Jesús y voy a hacer lo que me conviene, voy a hacer lo que quiero, porque hay una lucha en ese momento de esa manera. Entonces Jesús lo dijo claramente. Escucha la contestación de Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? Me llama la atención, Judas no aguantó. O sea, con lo que dijo, y todavía, ¿soy yo, maestro?, le pregunta. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Me llama la atención, es tú lo has decidido. Judas tomó la decisión en ese momento. Es decir, yo creo que tú y yo tomamos la decisión de vida, y tú y yo podemos tomar la decisión de muerte. Es decir, la decisión por Jesús, que es salvación, o la decisión de no Jesús, que es muerte eterna. Entonces Judas le dice así, Jesús le dice: tú lo has dicho, Judas. Entonces, mientras comían, dice el evangelio de Marcos, y esta escena está en los 2 evangelios, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Es decir, que después de esa escena Jesús siguió a celebrar la Pascua. Dicen los evangelios que en algún momento Jesús se voltea y le dice a Judas: haz lo que tienes que hacer. Dicen los evangelios que los discípulos entendieron que algo tenía Judas pendiente y que lo iba a hacer, y Jesús se lo estaba recordando. Pero Judas había decidido en ese momento. Entonces, después de ese momento súper tenso, súper difícil, Jesús va a celebrar la cena con sus discípulos y van a estar ahí. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió como siempre lo hacían, y les dio diciendo: tomar, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es decir, estaba celebrando la cena del Señor, pero lo estaba haciendo diferente, porque sí había pan sin levadura y había una copa. De hecho, en la tradición judía, por Éxodo 6, tomaban 4 copas. Y Jesús está en ese momento de la copa, y en la tercera copa Jesús está diciendo esto. La mayoría de los comentaristas llegan a ese punto, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Se estaba refiriendo cuando Él viniera. Y aquí viene un punto interesante, que varios de los comentaristas bíblicos dicen que Jesús no tomó la cuarta copa según la tradición. Ahorita lo vamos a ver, porque esa la vamos a beber con Él cuando Él venga en su reino, porque Cristo va a regresar. Y déjame decirte algo, creo que Cristo regresa pronto. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Dale un aplauso a Dios. Amén. Y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron todos al monte de los olivos. Judas ya había ido por los que iban a arrestar a Jesús. Entonces, la Pascua, quiero ir rápido con la Pascua. La Pascua era un recordatorio. Jesús les dijo que quería tener una Pascua con ellos, celebrar la Pascua, y lo están celebrando. Y quiero darte unas pistas. Éxodo 12 nos habla del mandamiento, y Dios le habla a Moisés y le dice: prepara al pueblo, porque los voy a sacar de su esclavitud de Egipto. Y me encanta esto, porque Dios tenía planes, y el pueblo había estado esclavizado por 400 años. Imagínate, 400 años esclavos. Y llega alguien, y llega Moisés con una palabra de Dios, y les empieza a hacer algo que tenían que preparar. Y dice: van a tomar
van a tomar un animal, van a tomar un cordero que tenga 1 año, que sea sin defecto, lo van a tener ahí, lo van a sacrificar por familia. Puedes decir conmigo, por familia. Me encanta este punto, porque era algo que se hacía en familia. La Pascua se hace en familia. Entonces dice que su sangre, la sangre del cordero, que era un cordero sin defecto, sin detalle, la iban a poner en los dinteles y en los postes, para que el ángel de la muerte no tocara en esa noche esa casa. Es decir, iba a estar protegida, iba a estar guardada, ¿sabes? Y me encantan algunos puntos, porque dice en esta instrucción que se deben de comer el cordero en esa noche. Los que somos buenos para la comida no tenemos problema de, ay, no lo acabamos, no pasa nada, le hacemos un huequito, no pasa nada. O sea, pero ¿sabes qué se me hace interesante? Porque lo tenían que tomar todo, comer todo en esa noche. Es decir, tenía que ser cocinado todo y tenía que ser comido todo. ¿Puedes decir conmigo, comido todo? Me encanta esto, porque quiero decirte algo. Así es Jesús. Jesús no puedes decirle sí a Jesús, o mitad de sí, o 3/4 de sí. A Jesús se le dice sí o se le dice no, pero no puede ser en partes. A Jesús se toma todo y no se toma en partes. Es decir, Jesús es completo o no está completo en nuestras vidas. Es importante. Tú no le puedes decir a Jesús, sí Señor, te acepto a ti como mi Salvador, pero no eres mi autoridad. Cuando nació Jesús, este fue el mensaje: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Déjame decirte que si Jesús es tu Salvador, también tiene que ser tu Señor. Que no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Es decir, hay una autoridad de Cristo y Cristo es nuestro Salvador. No sé si se alcanza a entender, pero no puedes decir, ay Señor, yo nada más escojo la salvación, pero eso del señorío, ay, a mí no me gusta. No. Tú tomas todo o no tomas nada de Jesús. Entonces dice, solo van a ser salvos, van a ser salvados en esa noche los que se coman el cordero completo en su casa. Ahora me encanta esta historia, porque dice que se deberían de sentar a la mesa, que iban a poner pan sin levadura. La levadura era símbolo del pecado y Dios los estaba llamando a una pureza. Y déjame decirte algo, Dios nos sigue llamando a una pureza. Era una revisión en la mesa con los discípulos. Jesús les está diciendo, uno de ustedes, si se están revisando a detalle, es decir, no va a haber panes sin levadura. De hecho dice, comerán y pondrán en la mesa unas hierbas amargas, para que recuerden. Recuerda, la Pascua es un memorial para que recuerden las amarguras cuando éramos esclavos. Pero hay algo interesante que dice en esta instrucción. Dice que se sentarán a comer vestidos y listos para salir. Dios dice, hey, prepárense, porque verdaderamente en cualquier momento van a ser libres. Y quiero decirle a alguien en el nombre de Jesús, Jesús te quiere libre y Jesús te puede hacer libre. Así que prepárate para ser libre, porque el único que nos puede hacer libre es Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Entonces imagínate la escena, la primera Pascua, todos ahí viendo las señales que Dios había hecho en Egipto, las plagas de Egipto, y están en el último momento, ponen la sangre en los dinteles, en la puerta, matan el cordero, están listos, lo están comiendo, pero están listos para ver un milagro de Dios. Y quiero hacer una pregunta: ¿estás listo para ver un milagro de Dios en tu vida? Dios sigue haciendo milagros, su brazo no se cansa, Dios sigue siendo poderoso y extraordinario. Dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Wow. Entonces están celebrando la Pascua. Déjame darte algo más. Éxodo 6. Cuando Dios manda a Moisés a decirles que los va a liberar, les manda con este mensaje. Y Dios le dice a Moisés, les dirás así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré. Subraya eso, os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, os liberaré. Tienes que subrayarlo. De su servidumbre os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, es decir, con maravillas. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os daré por heredad. Y no sé si alcanzas a ver la firma: yo, Jehová. O sea que lo que digo lo voy a cumplir, porque está hecho como Él dijo y sucedió como Él
dijo. Qué interesante. Ahora, sabes que en la tradición judía de la Pascua, por eso es que las copas aparecen. Cuando tú ves la narrativa de Lucas, ves varias copas, y Jesús no toma la última copa, pero ellos tienen esta tradición a raíz de Éxodo 6. La primera es: te sacaré, es decir, te llevaré afuera. Eso es lo que significa: te sacaré, te separaré de una manera, te liberaré, romperé las cadenas, sabes, te redimiré, te compraré de vuelta. Y la última habla de una comunión, de una presencia, de ser parte de Él. Ahora, las 4 copas honestas se identifican así: es la copa de la santificación. Yo os sacaré, dice el Señor. Sabes, estaban en Egipto, estaban ahí sometidos, cargados, explotados, lastimados, pero Dios dice: yo te sacaré. Y esa parte es una santificación, se le entiende como la copa de la santificación. Cuando tú y yo oímos la palabra santificación, se nos hace difícil. Si yo hiciera una pregunta hoy: ¿cuántos santos hay aquí? Hay uno, gloria a Dios, ¿sabes? Y bien santo, gloria a Dios, ¿sabes? Pero nos cuesta trabajo esa palabra porque es muy religiosa, ¿no? Porque lo sentimos santos, quizás nos viene una imagen, ¿no? Algunas cosas está ahí. Pero la palabra santo significa apartado. No lo pierdas de vista. Apartado, separado. Déjame decirte que Dios te separó. Dios te tiene en la mente como algo separado, algo especial, algo que solamente es para Él. Y a ti y a mí lo que mejor nos conviene es que seamos para Dios. Cuando está la historia del profeta Jeremías, Jeremías 1:5, le dice: antes de que te formara en el vientre, yo te conocí. Y le dice: yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Sabes, esa palabra santifiqué, te aparté. Déjame decirte esto: antes de que nacieras, Dios te había santificado. Es decir, tienes un llamado para ser apartado, y ese apartado es para Dios. Es decir, para que seas una persona que tiene una comunión con Dios y que las cosas de Dios pasen en tu vida. Y tú y yo tenemos que entender esa santificación, apartados, para que podamos estar en comunión con Dios. El único que lo iba a hacer posible era Jesús. Ahora déjame hablarte de la santificación, de ser apartados. En mi casa, cuando llevaban el pan a la mesa, ¿a cuántos les gusta el pan dulce? Pecadores. ¿Sabes? El pan dulce, habían las conchas de chocolate. ¿Cuántos son fan de las conchas de chocolate? Ya hace hambre. No, entonces no todas son conchas de chocolate en el pan dulce. Y llegaba el pan, lo ponían en la mesa. Yo era medio abusado y yo le hacía así al pan. Y decía: esta es mía. Y le ponía salí. Y mis hermanos decían: oh, wow, qué asco, ya lo chupó, yo no quiero, mamá. O sea, esa era la escena. Pero nadie se comía mi concha. Ya estaba apartada. Ellos decían: ya está babeada, ya no sirve. Ahora déjame decirte, la santificación, Dios te hizo así. Y dice: este es mío y no es para nadie más. Es seleccionado y solo es para mí. Eso es lo que dice el Señor. Wow, wow. Entonces fuimos apartados. Dile: fui apartado para Dios. ¿Sabes? La segunda es la copa de la liberación. Ser libre. Eran esclavos, no decidían, estaban controlados, estaban cansados. Y déjame decirte que la historia de la Pascua nos habla que Jesús es nuestro libertador. Dice la Escritura: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Lo puedes decir conmigo? Conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay poder para ser libres en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Él es el camino, la verdad y la vida. Si conocemos la verdad, si conocemos a Jesús, empezamos a ser libres. Jesús vino a romper las cadenas. Ahora imagínate en la escena: Israel sometido a la autoridad máxima, al máximo poder, a la tecnología más grande, al poder militar más grande. Era imposible la libertad. Pero hoy quizá alguien en este lugar está diciendo: yo estoy atado, yo estoy encadenado. Quizá tienes adicciones, quizá estás atado en problemas que no puedes solucionar en tu vida. Déjame decirte que así como en Israel, hay un Dios que no conoce imposibles, y Dios te puede dar una completa libertad. Hay poder en Jesús para ser libre. Déjame decirlo: hay poder en el nombre de Jesús para que seas libre, libre de ataduras, libre de pensamientos, libre de adicciones, libre en el nombre de Cristo Jesús por completo. Amén. ¿Sabes?
Entonces celebraban la libertad, ¿no? Y les daré libertad, os haré libres. Después venía la copa de la redención. La copa de la redención era la tercera. Jesús estaba tomando esa. Era la última que Jesús tomaría. Ahora, la copa de la redención es esta. No levantes por favor la mano. Pero ¿alguien tiene algo empeñado en una casa de empeño? No levante la mano por favor. Sabes, cuando es algo tuyo y lo empeñas, cuando vas y lo pagas de vuelta para liberarlo, eso es lo que hizo Jesús. La palabra que se usa es comprar algo de vuelta. Es decir, no lo pierdas de vista. Tú y yo originalmente le pertenecemos al Señor, pero el pecado nos vendió al enemigo. Pero Jesús en esa redención pagó el precio para comprarnos de vuelta y hacernos suyos. Es decir, tú y yo ahora podemos ser redimidos porque Jesús tomó tu lugar y mi lugar en una cruz para hacernos libres. Tú y yo éramos culpables, tú y yo teníamos una deuda, pero Jesús tomó tu lugar y mi lugar en una cruz, pagó con su sangre preciosa y hemos sido redimidos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte esta mañana al que vive. Y la cuarta copa es la consumación, es la comunión. Y dice: y os tomaré por pueblo mío, haré una relación permanente. Permanente. Ha empezado cuando Jesús ha venido a nuestro corazón. Pero tú y yo tenemos que recordarlo. Jesús les dijo: no beberé de esta copa hasta que venga en mi reino. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que estar expectantes, porque estaba profetizado que Jesús vendría y Jesús vino. Estaba profetizado que Jesús sería crucificado y Jesús fue crucificado. Estaba profetizado que Jesús resucitaría y Jesús resucitó al tercer día. Y está profetizado que Jesús regresa y Jesús regresa pronto. Tenemos que estar listos para una comunión plena, cara a cara, viendo a nuestro Rey. ¿Has oído esa canción que dice? Lo malo es que soy re malo cantando, pero el malo cantando olvido las letras y los tonos, pero esa que dice: solo me imagino lo que será aquel momento cuando mi cara te verá. Digo, ay, ya la empiezo a componer diferente, disculpen. Pero sabes que ese momento que lo veamos cara a cara, yo no sé si tú y yo como iglesia estamos anhelando ver a Jesús cara a cara. Sabes, va a ser impresionante. Y Jesús dice: esa copa la vamos a tomar juntos. ¿Sabes cuándo? En las bodas del Cordero de Dios con su iglesia. Lo vamos a tomar en la misma mesa juntos con el Cordero de Dios. Dale otro aplauso esa mañana al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora quiero ir tantito rápido a lo del control. Jesús le dice: ¿sabes qué? Ya está... parece como que si los discípulos le estuvieran recordando a Jesús que: ay, Señor, ya se te olvidó la Pascua. Y Señor, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice: todo está arreglado, muchachos, todo está arreglado, ya está el lugar, ya está cómo va a ser. Vayan a la ciudad, bajen a la ciudad, van a encontrar un hombre que trae un garrafón en la cabeza. Traen el de Electropura ahí en la cabeza y lo van a seguir. ¿Sabes que la tradición era que eran las mujeres? Que los hombres rarísimamente traían un cántaro de agua en la cabeza. Eran las mujeres normalmente las que tenían esa tarea. Ellos van llegando, Pedro y Juan, y yo me imagino si fuera Pedro y Juan: ¿por dónde? Ahí está. Síguelo. Y llegan a la casa: oiga, nuestro Señor Jesús nos dice que aquí ya está el lugar preparado. Sí, los estaba esperando, muchachos. Qué puntuales. Porque déjame decirte algo: Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Dios lo tiene todo preparado. Pero esta historia, voy a ser rápido en esto. Esta historia nos enseña que Dios tiene el control de todas las cosas. Que aunque tú y yo creamos que estamos descubriendo las cosas, y andamos preocupados de todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Sus discípulos: Señor, ya se te olvidó que vamos a celebrar la Pascua, ¿cómo va a ser? Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios tiene el control de todas las cosas, es impresionante. El único que tiene el control sobre el espacio y el tiempo, ¿sabes quién es? Es Dios. El único que está sobre el tiempo es Él. El tiempo no gobierna a Dios, porque el único eterno es Dios. El tiempo está dentro de Dios. El único que controla todas las cosas es Dios. Me llama tanto la atención. Ese es un atributo de Dios. El único que lo puede hacer es Dios. Déjame quitarte esa idea que puedes controlar todo. Hello. ¿Alguien controlador por aquí?
¿Sabes? Porque a veces creemos que podemos controlar todo. El único que puede controlar todo es Dios. ¿Sabes? Y tiene todas las cosas preparadas para ese momento. Entonces, cuando ellos se encuentran en el lugar y dicen, y sucedió como él había dicho. ¿Lo puedes decir conmigo? Y sucedió como él había dicho. Déjame recordarte algo, que hay promesas eternas ganadas en Cristo Jesús, y los que tienen fe les sucederá como él ha dicho. Los que obedecen la palabra de Dios se meten en los caminos de Dios. El tiempo y el espacio se conjugan en la palabra de Dios, y veremos como Dios ha dicho. Oh, me encanta eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Va a suceder en tu casa como el Señor ha dicho. Creo que hay sanidades en el nombre de Jesús. Creo que hay proezas, milagros y promesas que se van a cumplir en tu vida, porque el único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Pero se necesita fe, y un reflejo de la fe es obediencia. Obedecieron a Jesús. No se pusieron a inventar un camino. Yo creo que es por acá. No. Llegaron a la ciudad, buscaron al que tenía el garrafón en la cabeza y lo siguieron. ¿Sabes? Claramente fueron y observaron lo que Dios ha dicho. Ahora, me gusta tanto esto porque quizá hoy aquí alguien tiene que poner su confianza en Dios. Y quizá has vivido a tu manera, donde tú has sido como el Señor de tu vida, pero hoy quiero animarte que puedas poner toda tu confianza en el único que es confiable, en el único que tiene el control de todas las cosas. Y siento en mi corazón que hoy tenemos que hacer una oración. Cierra un momento tus ojos. Señor, hoy queremos reconocerte que el único que tiene el control de todas las cosas eres tú, Señor. Y hoy hay algunos que tienen que poner toda su confianza en ti en este momento. Sus vidas, Señor, están mejor en tu mano. Nuestras vidas, Señor, están mejor en tu mano. Te damos gracias, Dios, porque tú tienes el control. No se ha perdido el control. Todas las cosas están en tu mano, Señor. Levanta la fe en este momento. Quita las cargas, Señor, de nuestros corazones, y que descansemos confiando en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte algo más. Dios está bajo control. Amén. Ahora, dice que siguieron a esta persona. Ahora, se pone súper interesante en este momento. No te distraigas. No te distraigas. Ahora viene un momento crucial. Mateo 26, la parte del versículo 22 y 25. Si lo podemos poner ahí. Quiero que lo leas conmigo. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Dice que los discípulos dijeron esto, pero el versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Wow. ¿Sabes? Entonces entendemos un poquito mejor esta historia, porque primero, cuando les preguntó a los discípulos: ¿uno de ustedes me va a entregar? Todos menos Judas hicieron una pregunta y le dijeron: ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú, Señor? Fue la pregunta. Y aquí viene una gran diferencia, y de alguna manera Judas se va a delatar en este proceso, porque los 11 le habían dicho: eres tú, Señor. La palabra Señor es curios o curos, y esa palabra significa autoridad máxima, dueño, amo. Eso es lo que significa. Y los 11 imperfectos, quiero que lo veas así, eran imperfectos, tenían dudas de sí. Es decir, Tomás iba a dudar, Pedro lo iba a negar, los demás se iban a asustar, iban a huir, iban a dejar a su Jesús ahí en la cruz. No, ellos se revisaron en lo más profundo, pero al fin de cuentas, cada uno de ellos reconocía la autoridad suprema de Cristo Jesús en su vida. Y viene este punto, porque Judas, regresamos a la anterior. Judas, cuando dice: eres tú, maestro, le dice: eres tú, rabí. Y déjame decirte que hay mucha diferencia entre rabí y maestro. Podemos volver a los pasajes centrales de los dos puntos, por favor. Sabes, hay mucha diferencia. Y quizá quiero hacerte la pregunta: ¿para ti qué es Jesús? ¿Para ti qué es Jesús? ¿Es curios? ¿Es Señor? ¿Es autoridad máxima? Y si es autoridad máxima, ¿estás sujeto, sometido bajo la autoridad de Dios? ¿O para ti nada más es un maestro? Jesús, me gusta tu vida.
ves la obra de Jesús y le pones like. En el mejor de los casos, corazoncito. Cuando ves algo poderoso, manitas juntas. ¿Sabes? Eres un fan de Jesús. Puede ser que te agrade la iglesia porque Jesús está. Te gusta la alabanza. Oyes cosas y dices, me gusta. Pero de repente algunas cosas que te confrontan un poco, dices, eso no es para mí. ¿Sabes? Ese sería un maestro. Pero para 11, Jesús era Señor. Estaban bajo su autoridad. Y me encanta verlos, los frágiles. Dice que se entristecieron. Cuando ves eso dices, híjole, ¿quién de nosotros se siente perfecto? Cuando ves eso dices, sí, Señor. Una mirada de Jesús, digo, ¿cómo sería tan penetrante? Uno de ustedes me va a entregar. En ese momento estaban revisándose tan a detalle cada uno de nosotros. Y me gusta esta pregunta, porque creo que hay momentos donde tú y yo tenemos que revisarnos tan profundamente. Cuando viene la palabra de Dios y no hay de dos, o sí o no. O Jesús es mi autoridad máxima, es mi Señor, es mi supremo, o no lo es. Él es un maestro, Él es un influencer, Él es una persona notable, o es mi Señor bajo quien mi vida está depositada. Esa fue la pregunta. Eso fue lo que trajo ahí. Déjame decirte que si Jesús es Señor, vas a tener una relación de sumisión a Él. ¿Sabes? Esta es la verdad. Una relación de una rendición total a Él. Los discípulos lo iban a tener en su proceso, como tú y como yo, imperfecto, pero al fin de cuentas fueron avanzando en ello. Había una obediencia total e incondicional a Jesús y el Señor. ¿Sabes? Si Jesús es nada más un maestro, un rabí, había una sujeción temporal, una obediencia conveniente. Me gusta lo que pasó para ver la diferencia. Para los que Jesús era su Señor, tuvieron un cambio interno, un proceso interno de sus vidas, un proceso profundo. Sin embargo, para los que era un rabí como Judas, era un cambio superficial y temporal. Tú puedes ver los discípulos, ninguno de ellos era perfecto, pero empezaron a procesarse en sus vidas. Tú puedes ver un Pedro al principio y luego un Pablo también, pero puedes ver un Pedro, híjole, pero la obra del Espíritu Santo se vio, se notó en el proceso. Fue algo de adentro hacia afuera, pero en la otra parte era algo de afuera que nunca llegó a ser algo de adentro. ¿Sabes? Cuando vemos el propósito de los que Jesús era su Señor, para los que ellos tenían su vida sometida a Él, vivieron para servir, y cada una de esas vidas fue relevante. Es decir, cada una de esas vidas llegó mucho más de lo que pudo haber sido su propia vida en sus propias manos. Cumplieron un propósito divino y eterno. Y déjame decirte, tú y yo fuimos llamados a vivir un propósito divino y eterno. Es decir, el propósito de Dios es más alto que tú. Pero los que tenían a su Señor siempre marcó la diferencia. ¿Sabes? En cambio, el propósito de Judas fue ver qué podía obtener de Jesús. Y quizá en esta parte es lo que más me preocupa: acercarnos a Jesús para ver qué podemos obtener de Jesús. Los que Jesús es su Señor reconocen que el sacrificio de Jesús les dio todo. Y si Jesús no les diera nada, Jesús les ha dado ya todo, y ya no necesita nada más, porque en Él está la plenitud de toda bendición en sus vidas. ¿Sabes? Los que tenían a Jesús como su Señor tenían una confianza plena en Jesús y pusieron sus vidas bajo la autoridad completa de Cristo Jesús. Aprendieron en el camino, pero fueron sus vidas. Sin embargo, la historia de Judas, como nada más un maestro, era una creencia intelectual, una creencia conveniente. Y la pregunta, mis queridos hermanos, es esta: ¿Jesús es tu Señor o Jesús es solamente un rabí para ti? Es una revisión que hacemos en nuestros corazones. Jesús un día, y lo narra Mateo, estaba caminando con sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy? Otra vez está hablando la identidad de Jesús.
Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy? Y dicen, unos dicen que eres Juan, otro que Elías, otro que uno de los profetas. Y Jesús les pregunta a ellos, porque aquí viene el punto clave: ¿quién es para ti Jesús? Dice, ¿quién es para ustedes Jesús? ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro le contesta de una manera extraordinaria y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Y Jesús le contesta: Pedro, bien hecho, pero no te creas mucho, Pedro, porque eso te lo reveló mi Padre. No lo reveló ni carne ni sangre, sino un Padre que está en los cielos. Pero Jesús le dice algo importante en esta palabra y le dice: y yo también te digo a ti, Pedro, que sobre esa roca, sobre ese entendimiento, sobre esa declaración que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que nos hace salvo, ¿sabes? Sobre esa decisión, sobre esa determinación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Déjame decirlo de otra manera: y las puertas de la muerte no prevalecerán para quien Jesús es su Señor y su Salvador. Otra vez, la Pascua declarada de alguna manera. Jesús es el centro, Jesús es la clave, Jesús es el punto, y lo tenemos tú y yo. Había un hombre llamado Nicodemo, fariseo. ¿Ya viste la película de Chosen? Ahí anda Nicodemo por todos lados. No, y en esa película Nicodemo está impresionado por Jesús. Y Nicodemo está en un momento que tiene que tomar una decisión. Y Nicodemo de repente le dice: hey Jesús, las cosas que tú haces nada más pueden venir de Dios. Pero le dice: maestro, rabí, las cosas que hacen no pueden venir más que de Dios. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Nadie que no nace de nuevo puede entrar en mi reino. O sea, no soy nada más maestro, soy Señor, y tienes que nacer de nuevo. Quiero decirte esto: tú y yo hoy, cuando celebramos la cena del Señor, tenemos que tener la certeza y tenemos la oportunidad el día de hoy de tomar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y reconocer la obra extraordinaria que Él hizo, que nadie más puede hacer, y la necesitamos todos en nuestras vidas. ¿Sabes que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Vemos a Nicodemo arriesgando su vida, llevándole cosas a Jesús en el último momento de su sepultura. Nicodemo, con toda certeza, se convirtió en un seguidor de Jesús, que aún su propia vida le estaba arriesgando para ir a atender a su maestro. ¿Sabes? Es una historia impactante, es una historia poderosa. Ahora, la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Hemos visto la Pascua, hemos visto la noche de Jesús, pero en un capítulo más, ya en las cartas de Pablo siendo transformado por Dios, Pablo, quien se considera siervo de Dios, escribe a la iglesia de los Corintios, una iglesia ejemplarmente problemática, una iglesia desordenada, y Pablo les escribe, y les escribe esto en 1 de Corintios 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, celebró la Pascua, por así decirlo, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Otra vez, es un memorial. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a enseñar tantito de esto. ¿Sabes? La cena del Señor nos dice que tomó el pan. Jesús, Pablo lo habla, dice: tomó el pan y dice: hagan esto en memoria de mí. Tomó la copa y dijo: hagan esto en memoria de mí. Es decir, la cena del Señor es un memorial, y a mí me gusta hacerlo con profundidad, que no lo hagamos a la carrera, porque es un memorial. O sea, está bien hacerlo, pero me gusta que lo entendamos, ¿sabes? Y dice: hacer esto en memoria de mí. ¿Y cuál es el punto? El pan, símbolo de su cuerpo que por nosotros fue molido. La copa, símbolo de su sangre que fue derramada para nosotros. Vimos la Pascua, la sangre era puesta en el lugar y la muerte no iba a tocar ese hogar, esa vida, ¿sabes? Entonces tú y yo recordamos el sacrificio de Jesús. Estamos en esto. El punto es este: cuando celebramos la cena del Señor, nos vamos a poner enfrente de Dios y cómo estoy yo con el sacrificio de Jesús. Pero después del pan y la copa dice: hagan esto en memoria de mí, y háganlo todas las veces.
hasta que yo regrese. Tenemos el otro punto clave. Es decir, Jesús va a regresar. Y dice, cuando lo celebren, acuérdense de mí, pero recuerden que así como estaba profetizado que yo moriría en una cruz por sus pecados, está profetizado que yo regreso. Dice, anuncien la muerte de Jesús. Es decir, anunciemos la salvación de Jesús. Anunciemos el regalo más grande, que es el perdón de Dios, para que tengamos vida y no muerte. ¿Sabes? La cena del Señor es una celebración de vida, es una celebración de victoria de lo que hizo Jesús. Pero entre la cruz que recordamos y el recuerdo de la venida de Cristo queda un espacio. Y yo creo que es ahí donde tú y yo tenemos que caminar. Tu vida y mi vida sobre esta tierra, que somos peregrinos y extranjeros, porque Él nos ha dado una ciudadanía en el cielo. Jesús dijo, yo voy al Padre a prepararles un lugar. ¿Sabes? Nos está preparando. Nos queda un camino que está entre el sacrificio de Jesús y la venida de Cristo Jesús. Me encanta pensar que la iglesia inicial estuvo pensando que Jesús venía en cualquier momento. Quiero vivir todos mis días pensando que Jesús llega en esta tarde, que quizá a la hora que me voy a estar comiendo un consomé de barbacoa, en ese momento llega el Señor. Sabes, que tengo tan presente que en cualquier momento llega el Señor y viene para que celebremos unas bodas en su momento por la eternidad con Él. Ahora vamos a celebrar el día de hoy la cena del Señor, pero te quiero pedir hoy que lo hagas con toda profundidad. La palabra de Dios nos dice, ¿quién puede celebrar la cena del Señor? De hecho, Pablo continúa diciendo ahí en la palabra que tú y yo no podemos celebrar la cena del Señor indignamente, sin entender, sin comprender lo que esto significa. De hecho, Pablo advierte que hay muchos que lo han hecho indignamente, sin entender, sin la profundidad, y aún se encuentran enfermos, y dice, aún algunos duermen. Lo que quiero decirte con esto es que tú y yo tenemos hoy la oportunidad de celebrar esa Pascua, esa cena del Señor, que Jesús es el Cordero de Dios, que su sangre fue derramada para que tú y yo tuviéramos la victoria más extraordinaria, que es la salvación. ¿Sabes? ¿Quién puede celebrar la cena del Señor? El que tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Quiero invitarte que te puedas poner de pie en esta mañana.